¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del show de Alex.tv. Como ven, tengo una invitada y tengo el placer y el honor de volver a tener a Norma Pimienta desde Argentina. Gracias, Norma, por estar aquí. Gracias, Alex, querido. Un gusto, Gracias, realmente. Norma. Una Igualmente, conversación súper nutritiva el otro día y constructiva, así que vamos a continuarla. así es, así es. Este video es una continuación de nuestra primera charla de la energía del dinero, porque yo creo que tenemos esta duda en común y te digo, yo honestamente todavía no comprendo la respuesta. Creo entender, mas no la logro abrazar esta idea, que el dinero es una energía como que no se persigue, se atrae, ¿no? Te decía que he estado viendo mucho el trabajo del doctor Jacobo Greenberg, que él específicamente no hablaba del dinero, pero él hablaba de la atracción y él hablaba de controlar la conciencia y todo. Pero tocándolo, sin salirnos del tema del dinero, ¿cómo le explicaríamos a alguien que el dinero, un poquito hay que dominar esta energía y no tanto estarlo persiguiendo todo el tiempo? Mira, si lo vemos, después en todo caso decimos o explicamos por qué en el planeta, en este momento, la energía del dinero es la más fuerte. Eso lo dejamos para enseguida. Primero, yo creo que a estas alturas todos los que te escuchan, los que te siguen y cada día un poco más, la gente como un colectivo, ¿no? Así, en términos junguianos, el inconsciente colectivo se ha ido nutriendo, y sobre todo en los 4 últimos años, de un conocimiento que tenían muy pocos, y es que básicamente somos energía, vibración y frecuencia. Esto te puede llevar a Tesla. Tesla fue un gran iniciado, pero no fue el primero que lo dijo. Sí, quizás le resuene a muchos Tesla esto, energía, vibración y frecuencia. Por lo tanto, toda esa energía en nuestro mundo, desde que nos levantamos hasta que todo, esa energía materializada, esto, nuestro cuerpo, es vibración todo lo que pensamos, lo que decimos, lo que sentimos y lo que hablamos. Y es una frecuencia, todo eso materializado o llevado a un plano ya un poco más complicado desde la física cuántica que se establece una frecuencia. Por ejemplo, el miedo es una frecuencia. El miedo es una frecuencia. Lo opuesto, el amor, amor sin muerte. Fíjate lo que quiere decir amor. Es lo opuesto. O sea que lo opuesto al miedo como frecuencia no es la valentía o el coraje, no, sino una vibración amorosa que en el plano material donde estamos viviendo en tiempos y en un estado de dualidad de conciencia, el ser humano no logra entender o comprender o experimentar qué es el amor. Por eso siempre decimos, los grandes iniciados nos han enseñado a lo largo de la historia de la humanidad, que lo más parecido al amor en 3D es el perdón. Es decir, una persona que perdona, ¿m?, y que pide perdón. No es lo que te enseñó la iglesia y el dogma cristiano, ¿m?, de pedir perdón. Eso alimenta el ego, sino, perdón, de perdonar, eso alimenta el ego, sino de pedir perdón. Eso es lo más cercano al amor en el plano material. Bien, entonces, si somos energía, pensa Alex, la energía necesita, es algo que se mueve, es una onda electromagnética, es algo que se mueve y que necesita cristalizarse, necesita canalizarse. En el caso de, suponete que tengas un deseo de algo, de tener algo, para vos, para tus hijos. Esa energía tiene que cristalizarse en la compra, por ejemplo, de una zapatilla que tu hijo necesita para ir a la escuela o para ir a practicar deporte. Perfecto. Entonces, vos direccionaste esa energía desde el deseo de satisfacer la necesidad de tu hijo o de lo que vos crees que es una necesidad. Ahí empiezan a jugar otras cuestiones egóicas. ¿Cuántas zapatillas necesitas? Si necesita una marca de zapatillas, si necesita que la zapatilla valga 100 o 200 o $300, etcétera, etcétera. Todo eso ya te va marcando qué haces vos con esa energía en relación con el dinero. Es un ejemplo muy concreto que te doy. Si lo querés llevar a ámbitos mucho más macros, eh, ¿qué han hecho los gobiernos? No me quiero meter en cosas muy, muy complicadas, pero es que todo tiene que ver con todo, porque todo es energía. Pero ¿qué han hecho los gobiernos del 2020 hasta ahora? Crear crisis económica. Básicamente, después de haber creado el bicho, se crearon crisis económicas en todos los países. Básicamente, ¿por qué? Porque nunca en la historia del planeta había habido tanta emisión monetaria como hubo a partir del 2020, iniciada por la Reserva Federal y multiplicada y replicada por todos los bancos centrales de todo el mundo. Así se crearon las crisis económicas que en estos 4 últimos años estamos viviendo de manera increíble. Entonces,
dirigieron esa energía a crear caos, a crear pobreza y a crear toda una situación, bueno, que ya es más compleja, de qué hacer ahora a partir de todo lo que se quiere planificar en materia de dinero. Estoy hablando básicamente de dinero, fíjate, no te estoy hablando de política, ni de ideología, ni de izquierda, ni de derecha, ni de socialismo, ni de libertarismo, ni de nada. Estoy hablando de qué hacen con el dinero los que gobiernan o controlan, pero ¿por qué lo pueden hacer? Porque básicamente cada uno de nosotros, en nuestras casas, en nuestros hogares, no estamos pudiendo direccionar la energía del dinero desde el amor. Y se sigue direccionando ¿desde dónde? Desde el miedo. El miedo a no tener, el miedo a no satisfacer lo suficientemente con la zapatilla a mi hijo, el miedo al qué dirán, el miedo a que si gasto no voy a tener después, el miedo a que si ahorro mucho, después me pueden confiscar lo que tengo. No lo sé. El miedo. Fíjate, entonces, en 3D venimos, o en dualidad, de funcionar en relación a la energía del dinero desde el miedo y desde el deseo. ¿Cómo tenemos que hacer en esta transición en la que estamos? Sin hablar de grandes cosas como 5D, a lo que a lo mejor a mucha gente todavía le causa escozor porque no lo entiende o le parecen estupideces de gente insomne, que es respetable también porque se trata de un nivel de conciencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pasar del miedo y el deseo a la unidad, a la no dualidad, al amor. Entonces vos decís, pero che, ¿el amor relacionado con el dinero? Sí, el amor como frecuencia relacionado con el dinero. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, voy a direccionar la energía desde la conciencia, la energía del dinero desde la conciencia, no desde la mente egoica, sino desde la conciencia. Hay dos formas de vivir hoy en el planeta, porque hay dos mundos realmente paralelos en este momento, Alex. Los que están pudiendo vivir en el modo mente egoico y los que ya están pudiendo vivir en el modo conciencia, el modo de las 5D, donde no existe ni el miedo ni el deseo. Existe la unidad, la fraternidad, la cooperación, que no son sentimientos, sino que son atributos de la divinidad, de lo que somos. Utilizando tu ejemplo, muy bueno, porque digo, es una cosa de todos los días para los que son padres y todo, de las zapatillas del chico, de tu hijo en este caso. ¿En qué momento es un deseo? ¿En qué momento es una necesidad? O sea, porque es donde creo que se vuelve complejo, ¿no? Eh, Vivir sin deseos, dicen que también la iglesia fue un poquito lo que pedía, de esto de vivir en pobreza o de vivir sin nada, porque pues todo lo demás pues es así como un deseo y entonces pues estás alimentando esta situación, que por eso los párrocos y padres tienen que vivir de manera humilde, o sea, entonces, ¿y en qué momento es tener toda esta abundancia de vivir en amor, de vivir con las mejores intenciones? Yo lo veo como que son intenciones del corazón y decir, por ejemplo, las zapatillas. Sí, claro, cierta marca o cierto costo de las zapatillas, pero que sin caer en el ego, que tú logres hacer eso, por ejemplo, por tu hijo, que tenga sus zapatillas nuevas para jugar fútbol o qué sé yo, y veas eso, que no es nada basado en un tema egoico y demás, porque siento que cuando se alimentan los deseos es cuando, por ejemplo, se ve esos gente, artistas, millonarios, etcétera, que terminan en una como depresión porque intentaron llenar con cuestiones materiales algo que no se puede llenar con cuestiones materiales. O sea, Claro, llevaron al extremo del deseo de decir, bueno, pues quiero tener Ferraris, y quiero tener Rolexes, y quiero tener aviones, y al final, ¿qué? Como quieres o no me llenó. claro, porque así se alimentó el materialismo, Alex. El materialismo no es ni bueno ni malo, es un efecto, no es una causa el materialismo. Necesitamos construir el materialismo siglos y siglos allá atrás, allá lejos ya hace tiempo. Hoy lo estamos desmantelando para ir a una vida comunitaria. La vida en comunidad tiene varias aristas. Si querés, en algún otro programa podríamos hablar específicamente de lo que viene, de lo nuevo, de cómo va a ser la vida a partir de ahora comunitariamente entre los seres humanos que eleven su nivel de conciencia. Hasta ahora, como ese nivel de conciencia ha sido muy bajo, como la vibración ha sido muy baja, la energía siempre fue llevada hacia eso, ese buen ejemplo que vos das. Las celebrities, los que tienen mucho, etcétera, etcétera, los que no saben qué hacer ya con el dinero, o los que pueden gastar en una cartera, no sé, 80.000 euros.
como si no fuera igual una cartera de 5. Entonces, haber desvirtuado tanto eh, estos patrones tienen que ver con esto tan importante que acabas de decir, con los, eh, el paradigma en el cual nos movimos desde la estructuración de lo religioso junto con lo político. Ahí nos tendríamos que ir, Alex querido, al año 1300, cuando se comienzan a establecer las primeras relaciones del papado, 1304 para ser bien exactos, con lo que iban a ser luego las monarquías, la nobleza, la forma en que fueron estructuradas las primeras instituciones que manejaron el dinero. Toda la historia del dinero y del manejo del dinero la tendríamos que remontar a aquellos papas que nos hicieron creer que eran dueños y tenían dominio de todo lo que existe sobre la tierra. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos idiotas que no podemos hacernos cargo de nuestras vidas. Y por lo tanto ellos tenían que tener el poder detentado por un Dios que les dijo que ellos eran los dueños de todo lo que existía en la tierra. Luego, con esa ligazón bien perversa que hubo con los reyes, etcétera, etcétera, hay que estudiar historia nada más para, no la historia oficial, un poquito de investigación que ya la información clara y precisa está, con todas estas cuestiones que se fueron dando estoy hablando del siglo XIII-XIV hasta nuestros días, porque aún hoy existen las monarquías, parásitos como son las monarquías, y todos los que pensan lo que está ocurriendo en Holanda, en España, mirá lo que les pasó con el tema de la Dana en Valencia, porque la gente ya se está dando cuenta de que son parásitos que son funcionales a aquellas familias que todavía siguen detentando el control del dinero en el mundo. Entonces, si a vos te viene la iglesia, que no es poca cosa, porque a miles de millones de personas les resuena todavía en la mente esto de que hay que ser espiritual y pobre, y que si vos te dedicás a la espiritualidad tenés vedada la abundancia. Por lo tanto, tenés que hacer las cosas gratis, tenés que hacer servicios gratuitos porque la luz no tiene nada que ver con la monetización. Yo en mis clientes, en las personas que atiendo en la forma individual o grupal, veo que todos los que, semillas estelares, por ponerles una categoría, y entender de quiénes estamos hablando, gente evolucionada con nivel de conciencia alto, que son los que llegan a mí y a las consultas, veo que todos están con un problema con el dinero, porque no se animan a tocarlo, a reconciliarse con la energía del dinero, porque creen que van a perder la pseudo espiritualidad que han conseguido, porque la iglesia y todos los demás les han metido esa idea en la mente. Entonces, lo que acaba de decir creo que es una señal clara para entender cómo se desvirtuó a propósito para distorsionar la división y enfatizar la división entre materia y espíritu. ¿Y qué estamos haciendo hoy, Alex? Tratando de fusionar la materia, esto que somos, a nuestro espíritu en conexión con la fuente. Si no, no tendrías a un Elon Musk que acaba de decir que todos van a estar con el neurochip colocado, que costará no sé si 5 o 10 dólares, porque eso te va a salvar la vida. Por supuesto, si lo que están buscando es crear un humano sintético con un neurochip instalado en tu mente, en tu cerebro, que no te permita reconocer tu esencia divina. Entonces, ¿cómo salir de ese paradigma que nos bajó todo el constructo judeo-cristiano para entender hoy que la abundancia está relacionada con tu esencia divina y que todo lo que hay en la tierra no le pertenece a la iglesia ni a nadie ni a ninguna institución, sino a nosotros, por herencia divina, somos dueños de todo lo que hay en la tierra. ¿Qué hay en la tierra? Lo hablábamos en nuestro encuentro anterior. Oro, por ejemplo. Nos pertenece a nosotros. Ahora, ¿qué hacemos? Como me dice un amigo mío que también discutimos, hablamos de estas cosas, me dice, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a venir y le vas a dar lingotes de oro a la gente que esté ahí pobre tirada No, no es así como debe funcionar. Funciona elevando el nivel de conciencia para que todo lo que hay sea distribuido equitativamente. Hacia eso vamos.
¿Cuándo va a ocurrir? No tengo la menor idea, Alex. No sé. Y el que te diga que va a ocurrir en el 2026, en el 2028, yo no le creo a nadie. Porque depende de lo que cada uno de nosotros hagamos al educar a nuestros hijos, al salir a la calle, al consumir, al llevar adelante un proyecto, al llevar adelante nuestros negocios. ¿Están alineados con nuestra alma los negocios? ¿Especulás con las criptos en este momento que han llegado a valer $100.000 porque es el momento? ¿O vas a esperar a que bajen las criptos porque seguramente BlackRock las va a vender y entonces ahí van a bajar? ¿Estás en esa sintonía, en esa frecuencia? ¿O estás buscando hacer con tu vida algo que le sirva a los demás y que eso vuelva a vos de manera dineraria y que nada te falte, ni a vos ni a tus hijos? No sé si se entiende el planteo. Sé que son muchas aristas, que es complejo de abordar, pero decime si queda claro, porfa. Sí, yo creo que la base queda claro. Yo no estoy seguro si para todos, ¿no? Son temas complejos y tenemos que hacer un salto, dejar de pensar en sistemas implementados por cientos o miles de años que pues nos dicen que en efecto, o sea, no, tenemos que buscar lo que nos sea más provechoso y no tanto buscar lo que nos haga más felices o nos haga vibrar en amor y como dices tú, en expresarnos y en entender que de eso se trata, ¿no? Que si haces algo, si tienes un negocio y es lo que te apasiona y es lo que te hace feliz, te va a dar abundancia y tal vez te va a dar abundancia de felicidad, de tranquilidad y también de dinero. Y tal vez estás metido en una mina, digo, acabo de ver hace poco una serie americana que hablaba de que es una serie sobre la industria del petróleo en Texas y hay una explosión y mueren tres personas y un poquito le dices que cómo estaban tomando estos riesgos estas personas porque se le pagan $180,000 al año y no tienen ni preparatoria y eran criminales aparte, aceptan Claro, criminales. claro. ¿Quién les va a dar trabajo a un criminal que le pague $180,000 al año, $15,000 mensuales? Entonces tendemos a de que, oye, te mando una mina, te mando ahí en medio del mar, te mando donde sea. Yo recuerdo cuando yo me gradué de universidad, estaba mucho una empresa que fue a reclutar ingenieros ahí a mi universidad y te ofrecía estar en plataformas 28 días, son los que pagaba 10 veces lo que íbamos a ganar en un trabajo normal. Pero es que imagínate estar ahí, o sea, y los riesgos que tomas y la vida en general. Imagínate estar ahí en medio de una plataforma petrolera, ¿no? Por Mm, dinero, porque pues con estoy dinero. seguro que si no pagaran bien, no tendrían gente que quisiera hacer No, ese tipo de claro que no, trabajos. claro que no. Entonces, creo que sí se entiende, Norma, se entiende. Tenemos que vencer el paradigma, creo que es una decisión personal y cada quien lo hará, Mm, de entender que tenemos que elegir el camino de buscar la abundancia, que a mí no me gusta llamar la abundancia, lo mencioné en el episodio pasado, a mí me gusta llamarle prosperidad o beneficio financiero, económico de una manera que nos podamos expresar y ser felices, porque si lo haces de una manera del miedo al no tener, del miedo a no proveer a tu familia, de un poquito de la tristeza, del que tu trabajo no te llena, no te apasiona, al contrario, como ya expliqué, es peligroso, es duro, es difícil, terminas los días estresado, cansado, todo por el beneficio económico. Creo que cada uno de nosotros vamos a ir descubriendo en nuestro tiempo que pues eso ya no nos llena. Creo que ya los jóvenes lo están haciendo. Eh, Creo que se malinterpreta, digo, yo mismo he caído en ese juicio, que la gente joven que los viernes quiere hacer cierta situación, que quiere trabajar más de casa, quiere viajar más, por ejemplo. Entonces muchos de ellos dicen, no, tengo que empezar mi carrera ya. O sea, se gradúan de universidad o lo que sea y toman un viaje, tal vez toman un trabajo y luego renuncian y hacen un viaje y luego regresan. O sea, ya no está todo tan estructurado como antes, que eso era inaceptable. Digo, yo claro. recuerdo, yo lo llegué a manejar con mis papás y no les pareció, a pesar de que yo ya era un mayor de edad, que yo les dije, me quiero ir a viajar un año y luego empezaré a trabajar. Y voy a trabajar toda la vida, pues ¿por qué no me puedo ir a viajar un año? Y trabajaré de mesero, de alguna manera. Obviamente empezaré con algo de dinero y luego, si yo aparte, pues tengo el pasaporte italiano, entonces decía, pues puedo estar en España, puedo irme en ese tiempo me podía ir a Inglaterra, Francia, o sea, pensaba un viaje por Europa, ¿no? No, no, porque es esta mentalidad de estás desperdiciando un año de tu vida, estás Claro, retrasando tu desarrollo de carrera un año, ¿no? claro.
Y yo la verdad es que sí, sí me gustaría, al menos yo en mi círculo, con mis hijos, tengo dos jóvenes que persiguen sus pasiones. Si quieren ser pintores, si quieren vivir en la playa, si quieren, cosas que se malinterpretan un poquito, especialmente el vivir en la playa, el viajar, el cambiar de residencia, a gente floja, un poco entre comillas, como diciendo, pues es que no quieren nunca sentarse, no quieren Claro, trabajar duro, claro. no quieren Sí, sí, trabajar largas horas. sí, Y mejor eso, a que estén felices. Y yo creo que van a tener, es que la abundancia tal vez no venga en ceros, la abundancia claro. venga de otra manera. Es que nada, nada les va a faltar. Esto es importante, que diferenciar entre la riqueza, que es un concepto del materialismo, esto de acumular, lo que decíamos, lo que compran, ¿no? Ferraris y todo, de la abundancia. La abundancia todavía no hay mucha información sobre. Lo poco que he podido investigar, lo comparto con vos y con tus oyentes, es que la ley de la abundancia es una ley que ni siquiera está al nivel de la ley de atracción o de la ley del karma, de la ley de causa y efecto, de decenas de leyes que las categorizamos o llamamos como leyes universales. Es una ley que está totalmente, ¿cómo decirlo? Simbiotizada, que forma parte de la fuente. Fíjate lo que te digo. La ley de abundancia, directamente desde la fuente creadora de este universo, de que está entre la 33 y la 36 dimensión, fíjate que estamos en la tercera, ¿no? Está bien arriba. Allí opera la ley de abundancia. Entonces quiere decir que es una ley que está operando en todo el cosmos, no solamente para este sistema solar, para esta galaxia o para este universo. Es algo que para a la mente humana, cuando hablamos de estos temas siempre digo, permítanse abrir la mente. En la medida en que uno abre la mente y se atreve a pensar en cosas bien abstractas, ocurren muchas cosas a nivel atómico. Las partículas subatómicas tienen, algo les pasa, ¿no? En términos de física cuántica, y hacen que, en definitiva, se vayan activando más hélices de nuestro ADN. Por lo tanto, tiene que ver con nuestra ascensión y con nuestra evolución el poder generar más materia mental. ¿Cuándo generamos más materia mental? Cuando nos atrevemos a pensar en otras cosas que quizás nunca escuchamos o que quizás, yo siempre cuando doy alguna charla además pregunto, ¿han pensado alguna vez si existe el dinero en otros planetas? Y claro, la gente se queda medio rara porque diciendo, ¿y esta mujer cómo sabe que no existe? Bueno, hay información que el que quiera oír que oiga. Ya afortunadamente y gracias a Dios, esa información está llegando a cuentagotas, de a poco, pero llega. Y en otros planetas no existe, ¿por qué? Porque comparten todos los recursos. Entonces, en otros planetas donde no hubo una iglesia católica o lo de lo que hablábamos recién, ¿no? De todas estas cosas que se estructuraron institucionalmente y como paradigmas culturales, que luego se transformaron en paradigmas económicos, monetarios y financieros, en otros planetas los recursos, como todos son conscientes de que son dueños todos de todo, son compartidos. Por ejemplo, en Pléyades, por ejemplo, en Arturus. Y a nadie le falta absolutamente nada. Y la gestión de esos recursos es absolutamente eficiente y óptima. Hacia eso vamos, porque ellos están ya en quinta, en sexta y en séptima dimensión. Ahora, yo pregunto, ¿cómo hacemos para compartir recursos si cuando, por ejemplo, en un simple proyecto donde intervienen 4, 5, 6 personas por egos, terminan todos peleados, sin ponerse de acuerdo, sin poder consensuar lo más mínimo, cada uno persiguiendo sus deseos, especulando con el dinero? Esa no es la forma de poder evolucionar. Y después encima, esa gente por hipocresía espiritual se quejan y critican a los gobiernos que tienen. Tienen los gobiernos que merecen desde un punto de vista energético. Energético. Yo sé que es duro escuchar esto. Yo sé que hasta puedo parecer cruel, pero soy simplemente realista y hablo desde lo cuántico y desde lo energético. Estamos creando todo lo que nos pasa. Y a nivel social y colectivo estamos creando todo lo que nos está pasando. Hemos estado al borde de una tercera guerra mundial que ya sería una guerra nuclear. Y no me atrevería a decir que hemos salido de esa situación. Pero bueno, han cambiado algunos actores geopolíticos en estos últimos días. Eh, Oremos y roguemos que las cosas sean para bien. Yo estoy segura de que sí, que vamos transicionando hacia un mundo un poco mejor,
porque hay ya una gran masa de personas que están con cierto escozor, te diría, de preguntarse, algo está pasando. No entiendo por qué están pasando estas cosas en la política de mi país. Algo raro hay, ya no se la creen. Entonces eso es muy positivo, es muy alentador, es muy esperanzador. La gente ya le interese. Mira, te cuento esto, antes de abrir el Zoom para conectarme con vos, ingreso a YouTube para ver unas cuestiones, viste que te aparece la publicidad, cada 2 minutos te largan una publicidad, ¿no? Están a full los de YouTube. Y salía un muchacho de una publicidad, creo que era de Argentina, por la manera en que hablaba, diciendo, estamos aquí y hemos nacido para prosperar y todos tenemos que convertirnos en traders. ¡Wow! Dije, todos tenemos que especular con el dinero, hemos nacido para eso. Es fuerte, Alex, que eso se esté instalando cada vez más en la cabeza de chicos de 20, 25 años que no saben qué hacer con sus vidas. Vos no te imaginás en Argentina cómo está el tema de las estafas y de los traders y de los que te prometen volverte millonario de la noche a la mañana o en un fin de semana. Es impresionante. Y de las criptos, creo que no hay país en la Argentina donde las criptomonedas estén tan consolidadas aquí a nivel empresarial. ¿Qué van a hacer cuando se desate todo el boom de las... Vos sabías que las criptos fueron creadas por el Deep State, Ujú. por la oscuridad. Sí. Eso no forma parte del plan divino. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Se van a quejar? Se van a quedar sin nada por empezar. Perderán todo. Ese será su aprendizaje. Por eso creo que es el momento, y yo te agradezco enormemente esta disposición tuya para hablar de estos temas, porque es el momento de hablar y de educar, no financieramente, sino de educar energéticamente y cuánticamente acerca de qué es el dinero, por qué existe en este planeta y cómo puede convertirse en una herramienta de redención cuando resignificamos nuestra relación con él. Sí, quería mencionar algo que dijiste hace algunos minutos sobre Pléyades y Arcturus, y porque siento que hay algo de eso en que muchas semillas estelares e intuitivamente recuerdan su pasado, sus vidas pasadas en otros sistemas solares, o algunos muy lejanos, porque esos son los más comunes, ¿no? Y siento que la Ujú, mayoría hemos pasado por esos sistemas, ambos de ellos. ujú. Claro, Sirio otro también muy común. Sirio, mucho. Pero que tal vez intuitivamente recuerdan es que no existía este concepto del intercambio, sino los recursos eran óptimos, eran de todos, no le faltaba nada a nadie, pero no le sobraba nada a nadie, muy importante, no Ujú. le sobraba nada a nadie. Y pareciera que tenemos un programa, porque también ahorita como acabas de mencionar lo de las criptos, creo que hay un programa muy importante instalado en la humanidad, porque no lo veo en la naturaleza, por eso digo que es instalado en la humanidad a través de nuestra mente, la cual, como una computadora, tiene la posibilidad de recibir programas, ¿no? Claro. O sea, como la Ujú. mente es preciosa si estuviera de forma natural, nuestra mente si fuera naturaleza, estupendo. Es esta mente artificial llena de programas como una computadora que la compras y trae 500 programas, ¿no? Y ahí te pones a quitarlos, muchos Ah, son publicidad y muchos ujú. son que no los necesitas. Exactamente así los programas de la mente. Y creo que uno Ah, muy importante es, yo no puedo tener lo mismo que el de al lado. O ah, sea, la mentalidad 3D, como le llamas tú muy bien, la mentalidad egoica de cierta manera o apegada al ego. Yo no puedo tener lo mismo al lado, tengo que tener más, tengo que ambicionar ah, más, claro. tengo que buscar más, tengo que crecer más. Entonces, por ejemplo, en los empleos, en las empresas, se hace esta Ujú. lucha, esta carnicería, porque honestamente llega el punto que sí es que se hacen de todo, porque va a Sí. haber dos, tres puestos de ascenso, las gerencias, las direcciones, los directores, y 30 personas están luchando por él, ¿no? Entonces, Claro. pues mi meta es pues, yo ser el director. Entonces, Ujú. si por ahí puedo denostar o hacer ver mal a mi compañera, porque empieza así como una situación de una Sí, carrera y todo el mundo de alguna manera destrozándonos, porque al final lo importante es ser el que termine alto en la carrera, ¿no? claro. Creo que se ocupa un cambio total de eliminar ese programa, de entender que es perfectamente correcto tener lo mismo que el de al lado
que te debería de llenar tu corazón el saber que todos están cubiertos. claro. Porque yo podría ser millonario, no lo soy, pero suponiendo, ¿va? Que fuera millonario, estuviera en Argentina, en México, donde fuera. Estoy seguro que si llega un punto en que ves la imagen de un chico en África muriéndose de hambre, lo bloqueas y dices, es que eso está allá en África y yo no tuve nada que ver con, te justificas, ¿no? Yo no tuve nada que ver con eso, yo soy buena persona, yo dono, yo ayudo, yo tengo muchos empleados, entre los ayudo, yo ayudo a familias y un poquito siguen las justificaciones. Sí, Pero cuando lleguemos a ese nivel de conciencia 5D, y como bien dices, estos sistemas que tú mencionas, tengo entendido, al menos la Pleiada está en 7D, ya evolucionaron aún más que la 5D. De llegar a entender, yo he manejado episodios llamados el nuevo mundo, y les digo, no lo puedo describir porque no lo he visto, pero les puedo dar un sentir que va a ser muy diferente. Y cuando escucho gente del New Age que dice, oye, me voy a llevar mi cuenta de banco a la 5D, oye, me voy a llevar mi casa, oye, me voy a llevar mi empresa, claro. es donde hay que entender que es un cambio. Y el cambio muy importante es, vamos a vivir en una comunidad, como dices tú, y vamos a tener que el de al lado tenga igual que tú, y lo cual no vas a Claro. tener un problema de eso. Porque yo creo que ahorita te lo aseguro, si dices Argentina, todos vamos a tener lo mismo, a muchos no les va a gustar, te lo Pero aseguro. por Y México supuesto que igual, ¿eh? no. Pero por supuesto que no. ¿Por qué crees que puedes tener un muñeco como el que tenemos, donde están creando pobres día a día y donde la especulación financiera nunca había sido tan fuerte en la historia de la Argentina? Fíjate que es un país que cíclicamente, cada 10 15 años hay una crisis financiera importante, pero es uno de los países donde la especulación financiera siempre ha estado allí muy, muy, muy notablemente, ha sido muy fuerte. Pero quiero volver a lo que decías, esto de competir con el otro, del mirar lo que tiene el de al lado para tener más. Eso proviene, por supuesto, de cuestiones de sombras o dualidades internas, de sentirte inseguro y de querer ser más que el otro, de envidiar al otro. La energía de la envidia nunca ha estado tan fuerte, operativa como en estos momentos. Entre mujeres, entre madres e hijas, entre varones, la energía de la envidia y de los celos. Algo para trabajar que se los dejo ahí para que lo reflexionen y lo trabajen. Si no pueden solos, busquen un terapeuta, pero es algo muy, muy importante, porque está explotando esto, el compararse totalmente con el otro, por falta de autoconfianza y de autovaloración. Y no podés llegar a la nueva tierra si no confías en vos, es una contradicción, porque es un nivel de conciencia muy bajo el de tener baja la autoestima o no valorar lo que sos, no saber quién sos. Gente no sabe quién es, este es el mayor problema. Pero volviendo a lo que vos decías, ese paradigma, ¿a qué nos hace acordar? A Darwin, al darwinismo social, donde tenemos que luchar y competir con el otro porque estamos viviendo en una selva donde quien gana, el más fuerte. Entonces, si Darwin, Spencer, todos los que, incluso Freud, si vos te pones a ver teóricamente cuál fue el andamiaje teórico, de dónde venimos, desde la filosofía, la psicología, la psiquiatría, la economía, etcétera, la filosofía, el positivismo, etcétera, está basado en esto, en competir, en un yo que compite con un tú. Ese es el paradigma de la 3D, ese es el paradigma que no está mal, estuvo bien durante los siglos que funcionó, pero estamos en el 2024 y ya ese paradigma materialista deja de funcionar y se convierte en un paradigma no dual de unidad, de conexión con la fuente, de reconocimiento de nuestra esencia divina. No son bonitas palabras, no, es un trabajo cuántico que le ocurre a nuestro organismo a nivel molecular, le ocurre a nuestras células, porque tenemos que borrar esa memoria de haber competido encarnación tras encarnación. ¿Cuántas encarnaciones habremos tenido, Alex? Vos, yo, miles para llegar a esta, para estar hoy vivos aquí. Y siempre competimos, siempre nos llevamos mal con el de al lado, siempre criticamos a nuestro papá porque no nos trató como queríamos que nos tratara cuando teníamos 4 años. Ya eso tiene que terminarse, se tiene que cerrar, las heridas emocionales se tienen que cerrar. El que tenga hoy una herida emocional de niñito interior rechazado o criticado es el que se compara con el otro, es el que quiere tener más que el otro, es el que quiere tener el auto más grande o la camioneta más grande, es el que quiere irse de vacaciones al resort más caro, porque no
ha cerrado la herida emocional, a lo mejor con papá. Si es mujer, con papá, eso seguro. O con mamá, que es una relación más fuerte que puede tener el ser humano. Entonces, comienza por nosotros el cambio cuando hacemos este trabajo espiritual en serio, no espiritualoso, no New Age, sino espiritual en serio. Cuando se cierran esas heridas, uno se vuelve neutral. Ya no te comparás con nadie, ¿sabes por qué? Porque no buscas la aprobación del otro, porque sabes quién sos, porque te sentís amado por el Creador. Y esto no son palabras, son sentimientos que hay que experimentarlos, no buscar la aprobación del otro. Y vos salís a la calle y está todo el mundo mirando, te vas a una confitería a ver si los miran. O cuando les dicen algo, reaccionan, porque nunca ha habido tanta reactividad emocional como hoy. Está todo el mundo reactivo. Nadie le puede decir nadie al otro porque ahí nomás reaccionan. Están en 220. ¿Por qué? Porque se sienten rechazados, porque se sienten atacados. Entonces, ha habido, por supuesto, del 2020 hasta hoy, desde los confinamientos hasta hoy, un gran trabajo que mucha gente emprendió en serio. Pero también me permito decir, y lo digo con conocimiento de causa, que conozco muchos grupos espirituales y muchos terapeutas y demás que hacen cada uno lo que pueden, por supuesto, pero que no dan ese salto cuántico de conciencia de reconocer quiénes son, de trabajar en unidad interna y de dejar de proyectar afuera lo que tienen abierto todavía y les hace doler adentro. Trabajo espiritual es un trabajo cotidiano y permanente. Se es espiritual todo el día, no es ese espiritual cerrando los ojos media hora por día y haciendo om. Eso no es ser espiritual. Eso es ser un farsante y un hipócrita espiritual. Porque después llegas a tu casa y te peleas con tu mujer o con tu hijo. Eso no es ser espiritual. Mm. Entonces, eso está lleno. Y de shopping espiritual que te venden técnicas, métodos y cursos para realimentar el ego espiritual, está lleno. Perdón que te interrumpa, y para sentir que te puedes comportar como tú quieras, como acabas de decir, pero como hiciste lo que te dice el curso, como hiciste esa meditación, pues estás espiritual. Claro, Estar claro. espiritual es aquí. No Es ocupo aquí meditar, no y es todo ocupo el día, cristales, es todo el día. todo el Es, día, es eso, es un comportamiento todo el ante día. todos y ante todo el tiempo. Claro, Intentar todo el siempre tiempo. dar tu mejor. Dar lo mejor de ti al ¿Qué, universo, abrirte totalmente, dejarte llevar. qué te Por eso, dice? ¿Qué sí, te dice perdón. Cristo? Perdón, perdón. No, ¿Qué no, te dice adelante. Cristo? Que cada relación tiene que ser una relación santa, una relación sagrada. Y vos ves que la gente se está violentando y peleando todos contra todos todo el tiempo. Ujú. No son solamente los políticos. Las familias, Alex, las familias están en caos permanente. Por supuesto que hubo una programación, vos que hablabas recién de la programación de las cripto y toda una programación mental y se usaron tecnologías y se están usando tecnologías mentales de control mental muy fuertes para destruir el concepto de la familia. Obviamente porque no convenía para la cultura woke, socialista, etcétera, marxismo cultural, llámalo como quieras. Claro que no convenía. Convenía que todos estuvieran empoderados, entre comillas, sintiéndose mejor que el de al lado. Y el Y, juicio, muy y el importante, juicio. y no solamente en eso, no solamente en tema de géneros y preferencias sexuales, sino yo lo veo el color de piel. Por Sí. ejemplo, es que yo vengo de África y he sido atacado y vulnerado, te estás victimizando. Claro, Te claro, te estás victimizando. Entonces, y aparte, si te agarras contra una persona de tez blanca, él no te hizo nada a ti, probablemente ni sus antepasados, pero es solo no sí, entienden que es otra estrategia de claro, división. Ya se cansó que tú eras el oprimido, ahora tú claro. vas a ser el opresor. Como ahorita es más cool, o no sé cómo llamarle, más más moderno, ser de una cierta preferencia sexual a ser Ujú, heterosexual. Entonces, claro, hay gente que toma la programación, no tienen preferencias sexuales de ese estilo, pero dicen, oye, pues ser transexual o demás, pues es ahora hasta más aceptado, es lo correcto sí, 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 aparentemente, que ser sí, heterosexual y tener una familia.
Insisto, no estoy, yo para mí todos somos seres. Yo no, yo tengo mi apreciación y mi respeto por todos, quiero aclararlo, ¿eh? Y tengo muchos Obviamente, amigos obviamente. homosexuales y no estoy denostándolos. Estoy diciendo que están aceptando una programación en que ahora los malos del cuento son los heterosexuales y los buenos del cuento son los de otras preferencias. Y hace 50 años, pues era hasta ilegal en algunos países, ¿no? Digo, sé Sí, el sí, caso sí. de, ¿cómo se llama? Alan Turing en Inglaterra, Ujú. conocidísimo, el inventor moderno Sí. de la computadora, el que resolvió la cuestión, el enigma que Ujú, era de los nazis, la encriptación de los nazis, era ujú. homosexual, no tiene nada de malo, pero el gobierno, no, esto no lo podemos tener. Entonces No, lo llevó al borde del suicidio. O sí, sea, pero entender que le buscan y mueven todas estas situaciones y, por ujú. ejemplo, países que hace 200 años eran enemigos, ahora son aliados y ahora el nuevo enemigo es otro Claro, y es que necesitan crear esos colectivos, como los llaman, ¿no? Para hacer foco allí y generar toda la propaganda política y las narrativas oficiales. Pensá cómo está Estados Unidos hoy al borde de una guerra civil y roguemos que no la haya antes del 20 de enero, antes de que asuma Trump. Entonces, todo eso que ha pasado, los disvalores de la sociedad occidental, estamos hablando de los grandes disvalores de una sociedad que construimos 200, 300 años atrás, basadas en la igualdad, la fraternidad y todo lo demás. Y tomaron a estas personas realmente sin una preparación, obviamente no espiritual, anémicos espiritualmente, ¿no? Pero muy débiles emocionalmente, muy vulnerables, y los manejaron de esa manera. En Argentina no te puedo explicar lo que se hizo durante 20 años de kirchnerismo o de peronismo. Por eso estuvo el caldo de cultivo justo para que viniera este títere y pudiera estar haciendo las cosas que está haciendo hoy. Entonces, ¿qué se genera hoy? Una grieta, un odio entre los que, como dice un amigo mío, ya no se puede hablar de nada, porque todo queda mal y tenés que cuidarte y ser políticamente correcto todo el tiempo. Y eso ha pegado muy fuertemente en las mujeres, Alex, muy fuertemente, y por supuesto hay que aceptarlo que dentro del proceso evolutivo ya está todo tan polarizado que en algún momento encontraremos el equilibrio, hacia eso vamos, esa es la evolución, pero el aspecto masculino en las mujeres que no logran activar esa energía crística femenina, no lo logran. Yo te digo que lo veo y tengo benditos amigos que sí han logrado fusionar la energía del divino masculino con la energía del divino femenino. Muchos más hombres conozco que mujeres. Esto es un dato también para reflexionarlo, para meditarlo y demás, y hacer cosas para ayudar a esas mujeres totalmente confundidas, enojadas con los hombres, eh, en niveles de angustia y de depresión muy altos y muy preocupantes. sí, pero sí siento que a pesar de que todo esto está sucediendo, bueno, tal vez sea yo un eterno optimista o no sé, pero sí siento que vamos en camino a esto. Sí siento, como tú dices, de cierta manera que sí hay gente que está adoptando, que está aceptando estas energías. Yo la verdad lo menciono que esto viene, está llegando una energía increíble de ascenso. Ya es decisión de cada uno si la acepta o no. También Ujú. siento que hay gente que se está confundiendo en que no sabe qué está sintiendo, no entiende. Ellos Claro. están tan metidos en el mundo actual y no quiero, insisto, es que no denosto a nadie ni minimizo a nadie, pero están metidos Sí, en el sí, materialismo de este mundo, están metidos en... Entonces llega sí. algo que se siente diferente, que se siente como un cambio y los Ujú. polariza. Entonces siento que Claro. ahorita esa gente que tú mencionas, que lo veo en todos lados, está pasando en México, en Argentina, en Sí. Europa, en Estados Ah, Unidos, en todos lados es esos que están muy reactivos o que no se les puede decir nada. Algunos hasta verlos les molesta, que tal vez por ahí te equivoques y te le quedes viendo un segundo, ¿qué me ves? sí, sí, sí. Cuál es tu problema? Y no se diga si Ujú, son aparte de estos grupos, ¿no? Que ya ujú. les inculcaron que ellos son víctimas y que ellos hasta, a mí me tocó una pareja en un elevador, estaba Ujú. una pareja homosexual, estaban prácticamente teniendo relaciones ahí en lo que el elevador subía y se me queda viendo uno y me dice, ¿qué? Ahora ya tenemos derechos, volvemos.
Mm. dan ganas de decirle, vamos a tener una plática al respecto. No tienes aquí el derecho de hacer pasar un mal rato a los demás. Para eso hay habitaciones y privacidad. Es como si yo estuviera con mi esposa, estoy dando un espectáculo, estoy molestando a todo el mundo. Es un acto íntimo, pero les meten la idea de que ahora son, esa polarización es de que no, es que ahora somos especiales. Ahora podemos hacer nuestras manifestaciones, somos más que tú. Y Ujú. volvemos, es como despertar ese bully que tenemos adentro Y eh, bueno, por la, por pero la, por la herida, la herida del niño rechazado así cuando tenía es. 4 o 5 años, está tan enfatizado el trauma que creo que si Freud se levantara de su tumba no lo podría creer, porque viviste un trauma, listo, estás condenado de por vida a culpar a los demás de tu ineficiencia hoy para hacerte cargo de tu estado mental y emocional y salir de la víctima. Entonces, la victimización, la culpa y el castigo, Alex, es la base del judeocristianismo. Y no nos Así. olvidemos que en este momento se está librando una gran batalla final en Israel, con el genocidio de Gaza. Y eso no es casual, no es un hecho geopolítico más, no es una guerra más. Esto es lo que me interesaría muchísimo que se hable cada vez más desde el punto de vista de la ascensión, lo que está ocurriendo en Gaza. No es un hecho, no es una matanza más, no, es la batalla final de un cambio de paradigma. O seguimos sujetos a todo eso que se nos dijo que éramos, rebaños, pobrecitos que tienen que controlarnos, etcétera, etcétera, y que ellos son los dueños del mundo y que no tendrás nada y serás feliz, o, o nos reconocemos como seres soberanos y libres. La soberanía y la libertad son la base de la nueva tierra. La soberanía y la libertad, no el libertinaje de lo que hablabas recién, no, la libertad, por esa libertad que tanto, tanto Saint Germain ha luchado en todas sus encarnaciones, en todas. Saint Germain fue Francis Bacon, fue Shakespeare, imagínate, fue asesor de Washington, redactor de la Constitución de Naciones Unidas, perdón, de la Constitución de Estados Unidos. Así que imagínate los que somos discípulos y estudiantes de su instrucción, cómo llevamos en el alma el tema de la libertad. La libertad es la llama violeta, el rayo violeta es el de la liberación espiritual. La liberación es espiritual. Cuando yo me libero y disuelvo el ego, lo disuelvo, lo transfiguro, te diría el cristianismo, el primer cristianismo. Cristo habló de la transfiguración del yo. Transfiguro el yo. No es que me vuelvo, no sé, esquizofrénico y me quedo sin un yo. No, lo transfiguro porque me siento espiritual con un ego que todavía tiene que funcionar, porque esto que dijiste es maravilloso, la mente es maravillosa. La mente es lo mejor que tiene el ser humano. Hay que saber utilizarla, verla en otro modo. Bueno, en ese sentido, insisto, poder transmutar todas esas patrones energéticos kármicos que nos legaron, que los consensuamos, que los construimos y liberarnos. Y en esa liberación somos seres soberanos, donde nadie nos dice lo que tenemos que hacer. Pero ojo, nos organizamos con responsabilidad para hacer lo nuevo y para crear lo nuevo. No es que porque le digas a alguien, che, no sé, a partir de ahora sos dueño de los bienes de la tierra. Bueno, andá y saquea un supermercado y llená el carrito y te lo llevas a tu casa. ¿Se entiende? No hay muchas personas, lamentablemente, no las hay todavía. Yo confío que en 2 años esto va a ser una explosión de aquí al 2026 de una masa crítica más grande, donde ya estén dadas las bases para las cosas nuevas que tienen que ocurrir. Y que tienen que ocurrir porque nosotros las vamos a construir. Si no hay nada más maravilloso que lo que viene, Alex. Lo nuevo, la nueva tierra, es maravilloso, nuevas tecnologías, el sistema financiero cuántico, la medicina por frecuencias, todo es una maravilla. Entonces, dejemos de quejarnos, dejemos de sentirnos víctimas de aquel o de trabajen internamente lo que puedan solos, si no lo pueden, busquen ayuda y libérense. Esto creo que es el mensaje de corazón, libérense, porque hay una vida de abundancia plena e infinita para vivir. El Creador nos creó para ser perfectos tal como Él es en el cielo.
no nos creó para ser infelices. Así es. Totalmente de acuerdo. No sé si quieres decir algo para finalizar. Ya más o menos estamos cerca de la hora de No, tiempo. creo que hemos hablado y te agradezco que me permitas hablar con el énfasis que le pongo a cosas que las siento realmente desde el corazón, porque es el momento ahora, Alex. Estoy viendo muchas, lo repito, muchas semillas estelares o mucha gente que viene de 30, 40 años de búsqueda, ¿no? De búsqueda espiritual y no se animan a dar este salto de conciencia para hacer lo que quieren y tienen mucho para dar. Entonces el mensaje es eso, que se animen, que se pongan de pie, que recuperen la dignidad para darle al mundo todo lo que hemos venido a darle al mundo. No estamos acá para ser traders, no, No, estamos aquí para ser realmente los humanos luz que la jerarquía espera que seamos. Así que bueno, decirte esto, agradecerte enormemente, quedar a tu disposición cuando lo quieras, porque siempre es un placer. muchas gracias. Igualmente es un placer tenerte aquí. Y sí, como te digo, estoy de acuerdo, es un momento difícil y digo, no por justificar a semillas estelares o gente aquí en esta realidad, pero insisto, las programaciones son tan fuertes y estoy de acuerdo contigo, la mente es extremadamente poderosa y puede ser algo tan hermoso, pero también puede ser algo muy complicado, una especie de enemigo en casa por las Ujú. programaciones, porque es como una supercomputadora, todo Sí. depende de las programaciones. A mi gusto. Yo en lo particular soy más creyente en controlar mis pensamientos que en liberarme de mis pensamientos como el pensamiento zen o la práctica zen Ah, budista. Yo soy ujú. más de la idea de que pues en esta vida yo tengo que estar operando y para operar necesito mi mente y entonces por Ujú. consiguiente intento controlar mis pensamientos y el consejo que intento dar todo el tiempo es que cuando su mente los esté controlando ustedes tengan cuidado porque se me hace que Claro, eso ya es otra cosa. claro, Bueno, claro, claro. Y justo. eso, si tenemos un yo superior, que es a nivel conciencia, ese es lo que tiene que controlar y direccionar tu vida. No el ego que te hace sentir víctima de las situaciones. Aprender qué significa el concepto crear la realidad, Alex, que no se está entendiendo tampoco. No hay nada externo que nos pueda condicionar, porque nosotros, en este campo cuántico que somos, estamos creando absolutamente todo, todo el tiempo. ¿Cómo? Con los pensamientos. Entonces, a identificarlos, a tenerlos ahí y bueno, y a crear una vida como la que merecemos, además, porque estamos aquí para hacernos cargo de la nueva tierra. Así es, totalmente de Ah, acuerdo. Hay mucho que crecer, mucho que evolucionar. Para mí, si nos dejáramos ir, todo vendría de manera natural. Sí siento que hay gente que está muy, como dices tú, de que la meditación y todo, pero llegan y le gritan al hijo, pues no siento que no aprendiste. Entonces, ¿de qué sirvió meditar si no lo pudiste trasladar, ¿no? Entonces, te agradezco muchísimo y bueno, agradezco a todos los que vieron este episodio. Ojalá les haya gustado este segundo episodio con Norma. Y bueno, no sé si te gustaría en una siguiente charla tal vez platicar de Sí, ejemplos sí, prácticos. Dime, de dime. cosas prácticas, ¿sabes? Se me ocurre, no sé si lo tenés vos estipulado, pero podríamos hacer un vivo e invitar a que nos acerquen preguntas y qué les pasa con el dinero, podríamos hacer ejercicios con el dinero. Yo estoy a disposición. Puede ser, déjalo ver porque nunca he hecho un en vivo, Ah, implica un bueno. cambio. Esta tecnología no funciona en vivo, Zoom, esta tecnología es solo para Ah, grabar. es Y cierto. un en vivo con preguntas implica, me parece que tengo que migrar a la tecnología de StreamYard, que la he visto en otros creadores de Sí, contenido que me han invitado. sí, sí, sí. Dame oportunidad de darle forma, yo creo que se debería definitivamente el año que viene, ya no sería este año. Con tu capacidad, una maravilla. Bueno, y si no, hacemos un tercer episodio poniendo ejemplos concretos. ¿Sí? Así Después, es. Como ¿sí? quiera, Bueno, por favor, bueno, si me pueden dejar en los comentarios o en el correo hey@elshowdealex.tv ahí está. algunas preguntas para Norma con todo gusto para el siguiente episodio. Bueno, bueno, y a mí me encuentran, si me permitís, en Ah, Instagram, claro, perdón. Norma Pimienta OK, o en Facebook también, Norma Pimienta OK, o en TikTok, Norma Pimienta. Y ahí pongo muchos videos con ejercicios para el dinero y cosas habituales y cotidianas que nos están pasando. Sí, si me harías el grandísimo favor ahorita de mandármelo por correo, lo incluyo Bueno, en la descripción del video porque ya sabes que dale. nos gusta presionar, ¿no?
Sí, Sí, para simplemente que si te quieren seguir en TikTok, presionen y lleve a tu canal de TikTok, a tu perfecto. página de Facebook y a tu página Bien, de Instagram. Porque bien. me parece que en el primer video incluí solamente tu canal de YouTube. Bueno, Pero por bueno. favor, si me mandas Bueno, todo, lo incluyo y lo agrego al primer video, ¿ok? perfecto. Muchas gracias. No, Un gracias abrazo a ti, Norma. enorme. Un abrazo grande. Igualmente, Chao. muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer, eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién eres realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas, notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo, por favor no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo me honras, que tengas un gran día.